Soy Lidia de Ortiz Luna y voy a hablar sobre los cambios que han habido desde los años 60 hasta la actualidad. En los años 60 se dieron acontecimientos como la fundación de la banda de los Beatles, la construcción del muro de Berlín, Brasil como vencedor del Campeonato Mundial de Fútbol, el asesinato de John F. Kennedy, el arresto de Nelson Mandela, la guerra de Vietnam, la creación del movimiento hippie, Inglaterra como campeona mundial de fútbol, la guerra de los 6 días, en la cual Israel invadió territorios árabes, el asesinato de Ernesto Guevara, el asesinato de Martin Luther King, la fundación de Intel, las manifestaciones en París en mayo de 1968, la matanza de Tlatelolco en México, el fin de la primavera en Praga, la llegada del hombre a la luna, el festival de Woodstock, que es considerado el festival de rock más grande de la historia, y la invención del Internet en 1969. Después viene la época de los años 70, donde empezamos con Brasil, que ganó el Mundial de Fútbol en México en 1970. Después, el golpe de estado de Pinochet en Chile, la crisis del petróleo, donde el precio se duplicó y la economía de los países importadores se desplomó. La revolución de los claveles en Portugal, con un golpe de estado que derrocó al dictador para establecer una democracia. Alemania como nueva campeona mundial de fútbol en 1974, la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, la fundación de Microsoft y la fundación de Apple. En la década de los años 80 empezaron a sustituirse los gobiernos de América Latina por gobiernos democráticos, como por ejemplo Nicaragua, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. También en esta década se da una guerra entre Irán e Irak. Es lanzado el primer ordenador personal de IBM. Se detectan los primeros casos del virus del SIDA. Es lanzado el CD-ROM por Philips y Sony. Se da la explosión del reactor en la central nuclear de Chernobyl en la URSS. Se da la Intifada, que es la resistencia al dominio israelí en los territorios ocupados, en 1988. Y por último, la caída del muro de Berlín y fin de la Guerra Fría en 1989. En los años 90 se dieron acontecimientos como la reunificación de Alemania, la Guerra del Golfo, el fin de la URSS tras la independencia de varias repúblicas soviéticas, la guerra en Yugoslavia, el nacimiento de la Unión Europea como consecuencia del Tratado de Maastricht, la apertura del túnel de la Mancha, y en el año siguiente, en 1994, Mandela es elegido presidente de Sudáfrica. Ese mismo año se da el genocidio en Ruanda, con un resultado de 1 millón de muertos. En 1995, el terrorismo islamista en Argelia. En 1996 se lanza el DVD por Toshiba y Sony. 2 años después se funda Google. Y finalmente, en 1999 se da la Guerra de Kosovo. A partir del año 2000 se han dado sucesos como la apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney, los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Microsoft introduce Windows XP en el año del 2001. La circulación de billetes y monedas de euro por toda Europa. La creación de Facebook. El tsunami en el sur asiático en el año del 2004. Los Juegos Olímpicos de Atenas. La muerte del Papa Juan Pablo II. La creación de YouTube. El huracán Katrina en agosto del 2005, el lanzamiento del primer iPhone, el inicio de Android en el año 2008, los Juegos Olímpicos de Beijing, la pandemia de influenza H1N1 en México, el terremoto de Haití en enero del 2010, la selección de fútbol de España como campeona del mundo, la filtración de documentos de Wikileaks, el derrame de petróleo en el Golfo de México en abril del 2010, el lanzamiento al mercado de la primera iPad, el terremoto y tsunami en Japón en marzo del 2011 y las nuevas generaciones de tablets y celulares cada vez más delgados y sofisticados. La música ha cambiado a lo largo de cada época, desde la forma de escucharla hasta los géneros. En los 60 surgieron artistas como The Beatles, Rolling Stones, The Who, Bob Marley, Elvis Presley, Cher, Eric Clapton, Led Zeppelin, Pink Floyd y Jimi Hendrix. Los 70 se caracterizan por el nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales como el punk y la música disco,
Sus principales exponentes fueron Yes, Genesis, Queen, Donna Summer y The Ramones. Los 80 se basaron en instrumentos electrónicos y música disco, así como peinados excéntricos y bailes movidos. Algunos artistas representantes de esta época fueron AC/DC, Guns N' Roses, U2, Madonna, Whitney Houston y Michael Jackson. En los 90, en cuanto a la música, triunfa la idea de que hay que romper con los lazos del pasado. Y las bandas representativas de esta época son Oasis, Radiohead, Pearl Jam, Green Day, Aerosmith y Britney Spears. A partir del 2000, el rock pasó a dividirse en subgéneros como heavy metal, garage rock, rock alternativo y hard rock. En cuanto al pop, siguieron dentro de la fama artistas como Britney Spears, Michael Jackson, Madonna y Christina Aguilera. Después llegaron otras artistas como Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Adele y Katy Perry. También el rap y la electrónica se desarrollaron, así como del pop se derivaron subgéneros como el pop rock, pop punk y electropunk. En cuanto a la vestimenta, podemos notar cómo ha cambiado la moda de acuerdo a la ideología y el contexto social en el que se vive en cada década. A continuación se presentan unas breves entrevistas con diferentes personas que vivieron en cada época ya mencionada. ¿Cómo era la vida en esos años? Era muy tranquila. Se podía andar todavía en las calles muy tranquila. Pero ya desde que pasó eso del 68, ya fue muy triste y muy feo. Porque cuando atacaron a los estudiantes allí en Tlatelolco, hubo mucho desorden, muchos muertitos y los recogían, los echaban en un camión, vivos o muertos, los echaban en un camión y quién sabe para dónde se lo llevaría. ¿Cómo vivió el año de 1971 después de los sucesos del 68? El 10 de junio para nosotros eran, después de 3 años de esfuerzo, de estar trabajando y organizando a la gente y haciéndole ver que no había sido una derrota, que nos habían aplastado, pero no nos habían derrotado. El 10 de junio era el primer intento serio, fuerte, de salir a las calles, sin armas, solo con nuestras ideas y nuestro espíritu de lucha. ¿Tú cómo viviste los años 80? Bueno, fue una época difícil como estudiante, porque pues uno no tiene dinero para andar en pecero, ni taxi, mucho menos en taxi. Te la pasas en la ruta 60 y esperando que pase el camión y pues tu presupuesto es muy escaso como para querer o tomar un taxi o querer comerte una torta en la calle o darte un gusto con un refresco. Entonces pues sí fue muy difícil esa vida de estudiante, estar esperando el camión, caminar varias cuadras para llegar a la parada. En las noches pues te toca caminar unos buenos tramos, a veces unas buenas mojadas porque los tramos son largos. Y bueno, pues me tocó la época de los porros en el CCH, de tomar camiones. En la facultad pues igual también, mucho trabajo, poco presupuesto, nada. ¿Qué recuerdas de los 90? Bueno, pues los 90 fue una etapa muy tranquila. El país no había tanto movimiento social como se está empezando a ver. Había como que una estabilidad económica que después se vio alterada en el 94 con una gran devaluación y que nos tocó vivir, sobre todo a la gente que veníamos saliendo de la universidad y que estábamos buscando trabajo y que se cerraron muchas puertas.
Y bueno, eso también ha sido una de las causas que ha motivado a que nos superemos, a que estemos más preparados, porque nos ha costado más trabajo. En aquellos años escuchábamos a Madonna, escuchábamos a Caifanes, como que era un poco más tranquilo. ¿Qué opinas sobre estos últimos años? La tecnología ha mejorado, ahora hay tablets, cuando antes no había celulares, y hay más comunicación con la gente, y el internet es más avanzado con las computadoras, las teles y los videojuegos. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la música de antes y la que se escucha ahora? Ha cambiado mucho porque antes eran como canciones en español y ahora son en inglés y hay más grupos.